Adelante. Pues muy buenos días y muy bienvenidos a esta sesión atípica porque no nos había tocado en la Comisión de Derecho Tributario del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México tener un panel y con estos 5 panelistas de lujo. Gracias, Melissa, gracias, Domingo, Toño, Oscar y Rodrigo por haber aceptado la invitación a hacer este conversatorio. Creo que esta reforma fiscal para 2026 presenta un gran desafío, sobre todo en los aspectos jurídicos y los medios, el sistema de medios, mecanismos de defensa, y esa es la idea de lo que habremos de abordar en esta mesa esta mañana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y sin mayor preámbulo y empezando por las damas, con su venia, ¿qué opinas, Melissa, y qué perspectiva nos puedes dar de esta incorporación al artículo 29A de esta famosa, tan llevada y traída fracción novena, párrafo primero y segundo, con la noción vinculada a la noción por contraste de falso comprobante y asociada con estos 3 conceptos de existente, verdadero y real? Bueno, buenos días a todos. Sí, como efectivamente lo planteas, se están incorporando un tipo de obligación adicional en el que se establecen que debemos de considerar o amparar que las operaciones son reales, existentes o verdaderas, ¿no? El acto jurídico es real, lo cual, desde mi punto de vista, queda un poco al arbitrio porque no define realmente lo que es y cómo lo vamos a determinar. Y nos lleva a un sinnúmero de cosas, ¿no? Un sinnúmero de cosas que a lo largo de probablemente de la materialización de este concepto nos va a ir generando muchísimos dolores de cabeza, ¿no? La obligación existe y, bueno, a partir del 1 de enero, pero sí considero que existe una falta de definición, a pesar de que están tratando de definir un CFDI, ¿no? Sí nos va a llevar a muchos dolores de cabeza y todo lo que conlleva, ¿no? Que puede llegar hasta el uso de estos comprobantes, nos puede llevar hasta delitos fiscales nuevos, ¿no? Gracias, Meli. Toño, tú que has andado tanto estos caminos, incluso con tu icónica plataforma de efos.com, ¿qué opinas? A ver, parece que el mundo de los EFOS y los CEDOS normativamente se inaugura hace prácticamente 11 años con la reforma fiscal para 2014. Se incorporó en el 69 la noción de operaciones inexistentes, pero jamás había tenido su correspondiente en un requisito de los CFDIs. ¿Qué opinas de este tema? Gracias y nuevamente también por la invitación. Mira, Gustavo, a mí me parece un tema de total importancia y que, como bien dices, representa un cambio de vocabulario de lo que conocemos del 2014 a la fecha. La incorporación del concepto de comprobantes fiscales falsos obedece principalmente a la modificación al segundo párrafo del artículo 19 constitucional, en virtud del cual se establece como conducta sancionable, como con prisión preventiva oficiosa, como medio cautelar, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos que estableciera la ley. La ley fue modificada y, como decía Melissa, se modifica en principio el artículo 29A. Si me permite, yo creo que ahí, por una parte es una genialidad y por otra parte es una limitativa. Genialidad desde el punto de vista de tratar de cuadrar las cosas. Lo que hicieron al incorporar como requisito que el comprobante fiscal sea verdadero, existente, real, es revertirle la carga de la prueba al contribuyente. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cómo lo enfocan sobre un ejercicio de facultad de comprobación, la incorporación del inciso G a la fracción quinta del 42, para que a través de este procedimiento sea el contribuyente el obligado siempre a acreditar la efectiva realización, existencia de la operación dentro de sus comprobantes fiscales. Entonces, obedece la reforma para aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y de entrada da como requisito para la reversión de la carga de la prueba. Gracias, Toño. Domingo, esto no nos deja de
originar un sabor, un aroma, como dijeran en la teoría de la apariencia del buen derecho, como a un escopetazo, ¿no? Porque, a ver, si ya traíamos el tema explorado de las operaciones inexistentes o de falta de materialidad existentes en el reverso, del el tema de las facultades de imputar simulaciones en el contexto del 42B con la reforma 2022 como facultad en el contexto de partes relacionadas, ¿por qué este énfasis de operaciones existentes, verdaderas, y que dijera el ranchero, y para que amarre actos jurídicos reales? Estas tres categorías, desde tu punto de vista de existente, verdadera y actos jurídicos reales, se implican entre sí, contrastan, incluso se pueden contradecir. ¿Qué opinas? Sí, a ver, muchas gracias por la invitación, querido Gustavo, y por el liderazgo de la Comisión de Derecho Tributario del capítulo Occidente del Ilustre. Buenos días a todos y todos. A ver, sí me parece que es un Frankenstein ahora que está muy de moda la película, Guillermo del Toro. este, porque es como ir viendo la evolución de lo que ha venido sucediendo con todos los temas de materialidad desde la reforma fiscal de 2014 hasta la fecha, o sea, 11 años de operación de este modelo que partió de la noción de inexistencia del 69B. La noción era inexistencia. Y en esta evolución, eh, pues se fue revirtiendo la carga de la prueba al contribuyente. Recordaremos los primeros litigios que hubo relacionados con la aplicación del 69B y luego en facultades de comprobación cuestionar frontalmente la materialidad de una operación. Inicialmente los tribunales daban la razón a los contribuyentes porque la carga de la prueba era de la autoridad y luego todo esto se vino revirtiendo. Hoy en la jurisprudencia está totalmente consolidado que la carga de la prueba es del contribuyente y como comenta Marco Antonio, pues me parece que es tomar esta reversión de la carga de la prueba para poder ir consolidando cosas para la autoridad. Ahora, ¿qué cosas? Estas palabras, ¿de dónde surgen? El día de hoy tenemos como varias dimensiones. Una, la inexistencia que venimos platicando. Otra, la simulación. La simulación, aquella que estaba en renta y que ahora está en Código Fiscal de la Federación, 42B, etcétera, que contempla la institución de la simulación. Pero luego, y tú eres experto en esto, mi querido Gustavo, el tema de la sustancia económica, ¿no? El 5A, en fin, etcétera. Entonces me parece que agarraron todos estos bonitos conceptos y los metieron con tirabuzón en estas palabras, al decir que sean existentes, al decir que sean reales, pues lo que está diciendo es que no sean simuladas, que tengan materialidad, en fin, pero sin decirlo. Y como estamos hablando de una definición jurídica, me parece que nos estamos aventando otra vez al campo de los conceptos jurídicos indeterminados Terminados. cuya interpretación, eh, pues la autoridad fiscal la va a querer jalar para donde sea y pues ahí nos veremos en facultades de comprobación y ahí nos veremos en defensa del contribuyente cómo podemos construir certidumbre en torno a estos conceptos que aunque aparentemente todo el mundo entiende, jurídicamente no están definidos. Gracias, Domingo. Saludos a nuestra vicepresidenta Mayela Landeros y flamante y brillante magistrada que nos honra con su presencia. Saludos, Maye. A Hola, ver, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días a todos. Aquí gracias por escuchando. acompañarnos. Buenos días, magistrada. Buenos días. Buenos días. Rodrigo, y a ver, retomando parte de las reflexiones de Domingo, me gustó la caracterización, retomando al pariente de mi socio, a Guillermo el Toro, con su película esta nueva del famoso Frankenstein. Y también me gusta lo que comenta de retomar una de las grandes quiebras. Bueno, más bien, retomo eso. Creo que a nadie nos gusta ese tipo de quiebras en el sistema de garantías del gobernado, que son los conceptos jurídicos indeterminados, ambiguos e imprecisos. Pareciera ser, escuchando a Domingo, que lo único que está claro en este horizonte de este 29A, fracción novena, es de que lo claro no está claro, ¿no? Es la pretensión de la autoridad. De nuevo, el legislador lanza pretensiones de asignación de significado como productos del proceso legislativo. Los romanos nos decían veritas filia temporis. A nivel normativo, en nuestro sistema tenemos dos nociones de verdad, por lo menos.
la verdad formal o probada en el expediente administrativo o jurisdiccional. Por lo que vea, lo primero en el expediente administrativo, el fundamento más genérico es la presunción de legalidad de los actos de la autoridad, salvo la prueba en contrario del contribuyente del 68 y todo el enjambre de presuntivas que tiene como facultad. Y por contraste, la noción de la verdad real o material, que a nivel de reconocimiento normativo la tendríamos categóricamente reconocida por lo menos en dos piezas del derecho. El 51 fracción cuarta, en las tres supuestos de error de hecho que contempla la causal de legalidad que detona la nulidad lisa y llana, o sea, cuando los hechos no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada. Y el párrafo cuarto del artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal, que entre los principios que establece para las resoluciones que deberán de emitir los magistrados del tribunal, nos contempla categóricamente el principio de verdad real o material. Pregunta obligada, ¿a qué verdad se refiere esta supuesta exigencia de operaciones verdaderas de esta fracción 9 desde tu perspectiva? Y luego, cuando habla de actos jurídicos reales, uno de los clásicos del tema es Paul Václavic con su obra famosa en la que se cuestionaba él, ¿es real la realidad? Que parece una pregunta retórica, pero creo que es hoy pertinente y relevante. Y pareciera ser que de los tres, el más medianamente claro, como lo dijo Antonio Mendoza, sería el de existente por contraste y a partir de la clave que nos da el 69. ¿Qué opinas de esto? Buenos días a todos. Gracias, Gustavo, por la invitación y un abrazo a todos los panelistas excelentes que tenemos aquí. Yo creo, Gustavo, que es la realidad probatoria. Punto. Es decir, la realidad que de acuerdo a todos estos artículos que has mencionado, que para mí son digamos, carreteras que para llegar a un lado, para llegar a la nulidad que deseamos en su caso de la resolución, creo que es la realidad probatoria, en mi opinión, y la realidad que nos ha delineado la jurisprudencia y las tesis. Domingo mencionaba algo que ayuda mucho para esta respuesta, que es la evolución. La evolución del 69B, la evolución que se ha dado ya fuera del 69B en actos específicos de fiscalización, ¿no? Lo que ya conocemos que los tribunales han dicho, no, también te puedo cuestionar la materialidad sin acudir al 69B. Entonces, pues, ¿a qué realidad, a qué existencia se refiere? A la que nos ha venido llevando al día de hoy todo el cúmulo de jurisprudencias y tesis, ¿no? Es decir, a la existencia probada. Retomo el comentario de algunos de ustedes que comentan, repetimos o le seguimos dando a estos conceptos jurídicos indeterminados, y ante eso, compañeros, creo que la primera línea de consulta que debemos acudir es precisamente el cúmulo o el acervo jurisprudencial, el cúmulo y acervo de sentencias. ¿Por qué? Porque, como dice Gustavo, ya tenemos desde el 2014 con esto, y no empezamos de cero. Habiendo dicho eso, Gustavo, creo que la primera, como les digo, ¿no? Fuente que debemos de ubicar en existencia y demás, es todo el tema de materialidad. Todo el tema de materialidad para la existencia. Fíjate, Domingo, que mencionaste el concepto sumamente interesante de la sustancia económica. Y la sustancia económica yo la identifico más con la estricta indispensabilidad. Y creo que si las autoridades, Gustavo, en este requisito estricto de existencia de los actos jurídicos o de las operaciones, quisiera llevarlo a un tema de sustancia económica, me parece que sería un craso error y una oportunidad de defensa de los contribuyentes. Es decir, separando la existencia de que esa existencia tenga relevancia con las operaciones del contribuyente. ¿Sí? Aquí es una estricta existencia para mí. Entonces, ¿a qué realidad? Para terminar de contestar, espero tu pregunta, Gustavo, se refiere pues a la que vas a poder probar al final del día, ¿no? Pero mera existencia. Y si me permiten
abonar, no es parte de la pregunta, pero yo sí quisiera poner sobre la mesa, que creo que lo vamos a tocar en diferentes ocasiones, que esto al final del día en el 42, fracción quinta, inciso G, desdoblado en el 49, Bis. es una presunción. Claro. Y esa presunción, si bien es cierto, Marco, le revierte o le entrega la carga probatoria al contribuyente, ¿sí? Tenemos una jurisprudencia sobre presunciones que no ha sido derogada, abrogada o superada, perdón, en que las presunciones deben de venir también fundadas y motivadas. Ya lo hemos platicado aquí cuando hemos platicado en años pasados del 5A, que tanto la Ley Federal de Derechos como esta jurisprudencia también tenemos presunciones a favor, ¿no? Y si bien es cierto, pareciera ser, o más bien, se entrega la carga probatoria o se revierte o se da la carga probatoria al contribuyente iniciado el procedimiento, este procedimiento que estamos hablando del 42, fracción quinta, inciso G, debe de iniciar con una resolución en donde no puede venir desprovista de una fundamentación y motivación esa presunción, porque ya lo dijo la Corte, que aún las presunciones deben de venir fundadas y motivadas, evidentemente al amparo del 16 constitucional. No sé, Gustavo, si esa era, si no te respondí con cuál de los artículos que me dijiste, pero es pues la que vas a aprobar y creo que es mera existencia nada más. Oye, lo cual significa que la moneda sigue estando en el aire, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Ahora, con base en tus reflexiones, Rodrigo, avanzo con Oscar. A partir de las reflexiones de Rodrigo, creo, convengo totalmente en que hemos tenido, y también ya lo decía Toño, toda una evolución jurisprudencial respecto a la distribución de las cargas probatorias en torno al 69B y anexas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de repente la mayoría de los criterios iban en favor de la autoridad y te decían el contrato no es prueba suficiente, el CFDI no es prueba suficiente, la documentación que ampara el pago no es prueba suficiente, o sea, prácticamente nada era prueba suficiente y de repente aparecen en el camino una contratendencia en la que se empiezan a reconocer, como bien lo reflexiona Rodrigo, una serie de principios probatorios, incluso todavía más robustos, que hoy tenemos en el escenario, como el principio de las huellas de verdad o de la correlación de evidencia probatoria, el principio ontológico de la prueba, el principio de la carga dinámica de la prueba, y hoy estamos parados exactamente en ese momento jurisprudencial. Entonces, el estatus de óntico, el deber ser esencial, normativo y jurisprudencial de esta cuestión, socio, creo que nos manda señales de, aunque parezca que esta reforma, en términos de pretensión de asignación de significado, pretende robustecer a la autoridad y debilitar al contribuyente, pues dijeran los clásicos, alea la yacta es, ¿no? La moneda está en el aire. O sea, yo creo que hay muchos elementos jurisprudenciales que aún con este horizonte robustecen la perspectiva de defensa del contribuyente. ¿Qué opinas, Óscar Álvarez del Toro? Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Gustavo. Bueno, creo que sí va a ser muy importante, como bien lo dices tú y lo comenta Rodrigo. Vamos a tener en estos litigios, y no solamente en el litigio, sino en el procedimiento de fiscalización, vamos a tener que echar mano de todos los criterios que ya han emitido los tribunales, no solo en el ámbito fiscal, sino también en el ámbito civil. Creo que va a ser muy importante para ver, porque ya tenemos algo de camino andado con el 69 de las operaciones inexistentes, pero aquí la inexistencia la imputaba la autoridad a partir de un ¿Dirección? INEFO. Pero ahora aquí, pues al parecer están haciendo a un lado el 69 y quieren cuestionar las operaciones, ahora le dan la vuelta, ahora tienen que ser operaciones existentes, no inexistentes. Entonces, tendremos que cambiar un poquito a ver qué vamos a demostrar y cómo lo vamos a hacer. Y si nos vamos a la teoría de la prueba, y como bien decías, a los criterios jurisprudenciales, hoy, ¿qué es materia de prueba? ¿Los hechos normales o ordinarios se prueban o los excepcionales? Si la operación de la empresa es realizar comercialización, ¿qué tengo que probar y hasta dónde llega mi obligación de probar?
Entonces vamos a tener que analizar muy detenidamente todos estos criterios de los tribunales y remitirnos, yo creo que va a ser importante a la teoría de la prueba para ver cómo argumentamos y cómo probamos estas imputaciones de la autoridad, porque yo creo que la autoridad va a decir, oye, pues demuéstrame que son existentes, verdaderas y que los actos jurídicos son reales y ya le va a lanzar la carga de la prueba al contribuyente. Entonces, ahí vamos a tener que realmente ponernos a repasar nuevamente la teoría de la prueba y hacer uso de estos nuevos criterios que, como bien lo dices, pues van en beneficio del contribuyente. Pero digo, pues, se van a poner los litigios interesantes. Gustavo, si me permites un comentario, estás en mute. Gustavo, estás muteado, perdón. No te escuchas, Sí, Gustavo. adelante, Toño, por favor. Gracias. El que cae otorga, el que cae otorga. Fíjate que me parece extremadamente interesante lo que han planteado, pero creo que también estamos concediendo mucho privilegio al legislador, ¿eh? Yo veo que los conceptos que maneja esta disposición del 25, del 29, en el sentido de que se consideren las operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, es simple y llanamente, y revísenlo, el antónimo de lo que dice el primer párrafo del 113 bis. Es decir, que los comprobantes fiscales amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Ahí está. Es simplemente tomaron el concepto del 113 bis, lo convirtieron en un requisito del 29A, pensando exclusivamente en el tema de prisión preventiva. Por supuesto que trae toda la implicación que acabamos de hacer a analizar en cuanto a la reversión de la carga de la prueba, a la determinación, y coincido con Rodrigo, de que la verdad va a ser la verdad probatoria, que ahí tenemos todos nuestros antecedentes. Pero me parece que no fue un análisis jurídico técnico para establecer una complejidad, sino simplemente un antónimo de lo dispuesto en el 113 bis. No sé qué. Coincido, Marco, por eso la consecuencia es claro, es claro. Es el 19 constitucional y 113. Perdón que arrebaté la palabra. Por eso por eso la consecuencia que todos los involucrados en la revisión del 49 bis es delito, ¿no? Eso Y, es. y fíjate que, retomando su reflexión, creo que la verdad a la que se refiere, y me gusta la reflexión de ambos de qué es la verdad probatoria y no la verdad sustantiva, que pareciera ser que la autoridad a la hora de tipificar conductas en esta reforma le traicionó el subconsciente, ¿no? Cuando te habla en el 115 ter, en un nuevo tipo penal que no preexistía, de que se impondrá 3 a 6 años de prisión a quien a sabiendas declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado en este código. Pareciera haber una precalificación o una traición del subconsciente en el sentido de que la verdad será, como ustedes bien han dicho, la probatoria. Domingo, por favor. Adelante, Domingo. Claro, es que coincido con este orden de ideas. Me gusta mucho el análisis que hace Marco Antonio de ser el antagónico pues del delito para clavarlo ahí. Sin embargo, sí es bien importante remitirnos pues a que son conceptos jurídicos. Entonces, a ver, es que la autoridad puede presumir que son actos jurídicos, eh, lo antagónico a simulados, por ejemplo. Bueno, pues es que el tema de la simulación es una figura reglada por el artículo 42B de Código Fiscal de la Federación, que nos dice cuáles son los casos en los que la autoridad puede determinar la simulación. Entonces, sí me parece que tenemos nosotros que ir encuadrando eso. O sea, pues la autoridad puede presumir que son actos simulados, sí, pero así no nomás, porque esta reforma pareciera ser que la calificación de esta presunción puede ser en cualquier tipo de procedimiento o incluso en una facultad de gestión. A ver, espérame, el único cajón que faculta a la autoridad para determinar la simulación de una operación
es el 42B de Código Fiscal de la Federación. Ya veremos qué dicen los tribunales, pero me parece que de saque nosotros tenemos que ir encuadrando los conceptos en el cajón donde se encuentran. Sí, pero hay que analizar el 29A bis, ¿eh? En el sentido Pero- que dice la excepción al ejercicio del 49 bis en cualquier procedimiento. Exacto, exacto, Bueno, pero entonces aquí tenemos pues un choque normativo, porque hay un 42B que hace algo ahí, y ese de 42B hecho, nos dice que solo en facultades de comprobación puede determinar la simulación. Domingo, yo te diría que más que un choque normativo, que por supuesto que lo hay, es una superposición normativa. O sea, bien lo has dicho, se están encimando conceptos, facultades, procedimientos superpuestos en un desorden total. Me parece súper interesante la perspectiva de Toño de decir, oye, es el reverso. Yo tendría mis dudas, Toño, porque en existencia sí está la categoría exactamente contrastante. En las otras convengo con Domingo en que puede ser discutible. Ahora, en el territorio del 29A bis, empezamos, esto se parece al cometa Halley, ¿no? Trae una larga cola, una larga estela. Yo diría, por proximidad, ¿no? La primera parte, Melissa, de esta estela es precisamente esta cosa rara. Yo lo veo como una especie de ornitorrinco jurídico. Fíjate, todavía en el 69 teníamos un cierto orden y hubo una discusión que se tuvo que zanjar jurisprudencialmente de qué iba primero, ¿qué era el 69B? Porque cuando lo crean en 2014 no le crearon fracción en el 42. Recordemos que en paralelo también se creó el 53B, que son revisiones electrónicas, y ese sí le dieron una fracción novena. El 69B nunca tuvo fracción, nunca se categorizó con una facultad de comprobación propiamente dicha, y había aquella discusión de que si iba primero el 69B o se puede imputar con, sin y a pesar de que es lo que al final acabó prevaleciendo. Hoy se quitan la careta y prácticamente te dicen, Melissa, con este 29 bis, la facultad que la autoridad esté ejerciendo, el procedimiento que esté ejerciendo, en el momento en que detecte falsos comprobantes, pégale duro y pégale con lo que tengas a la mano y con lo que más duro le puedas pegar y determina lo que proceda. ¿Qué opinas de esto? No, claro. Desde mi punto de vista, este es lo fuerte de esta reforma, porque si bien es cierto, si leemos el 29A de alguna manera es como para el emisor del CFDI, pero el contexto o la importancia reviste en el usuario de ese CFDI, que es el 29 bis, ¿no? Y va concatenado, porque si bien es cierto, el 42, que ya las revisiones de estos FDIs ya, ahora sí ya es una facultad de comprobación, y si nos vamos a que todavía el uso de estos comprobantes fiscales falsos nos lleva a un nuevo delito, definitivamente ya quiero ver cómo los contribuyentes usuarios de estos FDIs van a probar, ¿sí? A la carga de la prueba va a estar dificilísima desde mi punto de vista y pues es la finalidad de toda esta reforma, que sí, que como lo vienen mencionando, claro que sí, que es ir perfeccionando cada vez más, sí, lo que ya existe. Van perfeccionando el 69B, que ahora sí ya lo establecieron como facultades de comprobación, pero sí considero que la carga probatoria para el contribuyente va a ser de manera excepcional. Adelante, Rodrigo. Gracias, Beli. Oye, Meli, gracias por tu participación, porque dices el contribuyente usuario, que al final del día para eso es, coincido completamente, dices cómo va a aprobar. Yo te preguntaría, ¿cuándo va a aprobar? No tiene oportunidad para Así aprobar, es, así es, ese es otro punto. no tiene oportunidad. No sé, Gustavo, si vamos a desmembrar Totalmente. o va a seguir así la charla, o bueno, tú traes el orden de la voz, entonces seguramente, pero ¿cuándo va a aprobar? Así es. No, y de hecho eso se reproduce y te tomo la palabra, Rodrigo, porque a ver, en esta superposición que estábamos platicando con Domingo, fíjate, teníamos el camino andado con el 69. Ahora aparece en el escenario el 49 bis, que es un procedimiento abreviado y que trae ese desafío que estás planteando. Hay quien ya está planteando, oye, ya no se va, ya el 69B va a caer en desuso, porque para la autoridad es más abreviado, más cómodo y más contundente el 49 bis, entonces va a desplazar al 69.
Pero luego volteas y ves esta cosa del 29A bis, entonces parece ser que este va a desplazar a los otros dos con la misma problemática que están planteando tú y Meli, ¿no? Viene de ahí, Rodrigo, te tomo la palabra. Sí, a ver, vamos a ver. El 69B bis que comenta, que trajo ahorita Marco aquí a la plática, dice, como dices tú, Gustavo, pero si yo estoy ejerciendo cualquier facultad, la autoridad va a poder determinar lo correspondiente. Caray, ¿qué es lo correspondiente? Porque a mí lo correspondiente me suena Dígame. que si son existentes los actos jurídicos en las operaciones, pero ¿y qué tal, Marco, Meli, si lo correspondiente es, te voy a poder ordenar la suspensión de emisión de comprobantes, así sea una visita domiciliaria? Yo sé que sería una aberración, pero ahí dice lo correspondiente, en el 69 bis. A mí me parece que lo correspondiente es lo correspondiente al ejercicio de la facultad que se está desempeñando. No Sí, podría traspolarse a lo sí, establecido en el 49 bis con la sí. determinación de un listado, con la determinación del ejercicio de consecuencia penal, con la cancelación definitiva del certificado de sello digital por lo establecido en el 49 bis. Tendría que remitirse a lo dicho en el 17H y en el 17H bis conforme corresponda al receptor o al emisor. Así lo veo yo. Claro. Nuestra vicepresidenta también tenía levantada la mano, magistrada Mayela. Adelante. Sí, digo, solamente era una intervención para agregarle otro ingrediente. No sé qué opinan o qué opinión les merece el 29A. Prácticamente es un listado de los requisitos formales que tiene un comprobante fiscal, ¿no? El RFC, cantidades, etcétera, ¿no? Es decir, es un listado de requisitos formales del CFDI. Cuando se hace referencia al falso comprobante, y justamente eso me dio la intervención de Melissa en el decir, oye, quien recibe el comprobante tiene que verificar que el comprobante cumpla con ciertos requisitos de forma. Y hay quienes, digo, no creo que sería llegar a ese extremo, hay quienes dicen que ahora tendrá que ponerse en el CFDI este comprobante para Ah, operaciones existentes, bla, 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 ¿no? Porque pues si yo estoy recibiendo ese CFDI y si es un requisito formal, digo, de entrada, la técnica legislativa, para mi opinión, no tendría por qué haber estado en el 29A, sino posiblemente en el 29, ¿no? Pero igual hay quien está llegando al extremo de que ahora a los comprobantes también se le tiene que agregar digamos, Leyenda. una frase de que el comprobante ampara operaciones existentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes. No, la observación es buenísima, Mayela, porque pretendiendo darle un sesgo de requisito sustantivo, pues tiene mal de geografía, ¿no? Lo pusieron en el lugar equivocado. Claro. Toño, Y yo creo que obedece, Gustavo, también a dos perspectivas. Esos comentarios se los he escuchado más que todo a contadores públicos en el sentido de decir, dame certeza de si es un requisito, entonces lo voy a cumplir con una leyenda. Le digo, no, esto va muchísimo más allá de una leyenda. Esto es un ejercicio probatorio excorpóreo, déjame llamarlo así, del comprobante fiscal. Es necesario entrar a todo este debate de la comprobación de la operación misma más allá de una leyenda. Y yo les agregaba un punto. Me preocuparía más el que pusieras una leyenda y que al final del día no lograras acreditar que la operación fuera real, esto la convirtiera en un comprobante falso, esto pegar en el segundo párrafo del 113 bis y traes implícito el dolo porque tú estás diciendo que la operación sí era real. No sé qué opinan Claro, en esta carambola. ¿Sí? claro, y además está medio chistosito, pues, ¿no? Que ese requisito se cumpliera con una manifestación en el comprobante fiscal. Si quien dolosamente vende facturas, pues expide comprobantes fiscales eh, que amparan operaciones inexistentes, pues lo hace con esa conciencia. claro. Se equipara a aquellas manifestaciones en los contratos donde manifiestas que en el contrato no existe error. Y dices, Ujú. pues, ¿cómo vas a saber que no existe error, cabrón? Si yo estoy firmando un contrato creyendo que estoy entendiendo lo que estoy firmando o que tengo conocimiento de los hechos. El error es un tema, como dice Marco, excorpóreo. Entonces, este registro del comprobante fiscal no se puede cumplir con una mera manifestación, sino será más bien con el entorno probatorio, que es todo
la cuestión de la materialidad que hemos venido debatiendo a lo largo de los años. Oscar, adelante. Sí, nomás para complementar, sí, creo que sí es importante lo que dice Toño y Domingo, oye, pues no solamente es un requisito formal, porque está mal puesto, o sea, la técnica legislativa está mal, pero también un punto muy importante que decía Rodrigo, oye, ¿cuál va a ser el momento para probar y cómo lo vamos a hacer? Porque los tiempos están muy reducidos y pareciera ser que van acorralando al contribuyente. ¿Cuál va a ser el momento adecuado para probar cómo lo vamos a hacer? Y ya después, en tribunales, cuando ya está las consecuencias dadas, vamos a tener que pues, hacer valer todos los argumentos necesarios, pero sí creo que se deja al contribuyente en un completo estado de indefensión. De hecho, ahorita que lo dices, Oscar, es curioso porque cuando nace el 69B nos parecía un procedimiento bastante agresivo. Hoy resulta que es un procedimiento, pareciera hasta garantista, visto en contraste con estas nuevas piezas que nos incorporan. Adelante, Rodrigo. Nada más porque ya lo hemos mencionado tanto Melissa y ahora Oscar, un servidor. Me gustaría que en algún momento tocáramos, Gustavo, y sobre todo para los participantes, esta este nuevo laberinto, o si ustedes gustan, rompecabezas, de qué va a tener que hacer el usuario, como dice Melissa, por no llamarle el EDO, ¿sí? El contribuyente que recibió él o los comprobantes, cómo se va a tener que defender, porque no podemos dejarlos sin defenderlos. Y creo que con la reforma de la ley de amparo, salvo que ustedes digan lo contrario, todavía puede el usuario interponer un juicio de amparo indirecto por violación a su garantía de audiencia, ¿no? De audiencia previa, creo. Tú traes una perspectiva en ese sentido, Oscar, ¿no? ¿Quieres Sí, desde comentar? mi punto de vista yo coincido con Rodrigo, creo que hoy más que nunca vamos a tener que utilizar los amparos indirectos en estos casos, porque pues si es una clara violación, primero, ¿qué tal si ya te van a hacer la publicación en el Diario Oficial de la Federación, las consecuencias que va a generar ello? Entonces, los amparos indirectos vamos a tener que estarlos promoviendo solicitando la suspensión para efectos de que no se hagan esas publicaciones. Y ahí le encargamos a Marco que tenga bien actualizado su programa, Plataforma. en ese sentido, su Además, plataforma, ¿no? sí, sí. Entre los participantes, Daniel Meléndez ha incorporado una serie de comentarios en texto. ¿Quisieras hacerlos de viva voz, Daniel? Digo, No, si quieres sí, comentarnos, adelante, por favor. simplemente era un seguimiento a lo que se puso en el chat. Alguien preguntó lo de si existe el concepto de comprobante falso. Bueno, se incorpora en el 19 constitucional y como se explicó en la propia exposición de motivos, la intención era darle contenido a esta expresión de falso comprobante, ¿no? Nada más. Sí, que en el 19 literalmente, que Toño es todo un experto en esto, dice, venía defraudación fiscal, venía contrabando que sí quedó, quitaron defraudación y viene ese concepto singular, Toño, si no me es infiel la memoria, de actividades relacionadas con falsos comprobantes en los términos que se definan en la ley. Ahí hizo la remisión legislativa que pareciera ser que se pretende colmar con esta noción, ¿no? Sí, correcto. Ahí es donde más que nacer el concepto como concepto de qué es falso, ahí nace eh, el conjunto de de delitos, déjame ponerlo en plural porque no es uno solo, que pueden ser meritorios de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Va. Bueno, y ya que Rodrigo se aproximó junto con mi socio a la parte de medios de defensa vinculados con las facultades de autoridad y siguiendo en esta línea, Domingo, quisiera ir contigo. ¿Qué opinas respecto a la pregunta que nos dejó en la mesa Rodrigo? A ver, oye, ¿qué tiene que hacer el contribuyente frente a una situación en la que requiere encarar la defensa? Ya en una primera aproximación, Rodrigo y Oscar planteaban el tema del amparo, pero ¿qué otros horizontes de defensa podríamos plantear en estos términos, Domingo? A ver, aquí claramente, evidentemente coincido con que hay temas constitucionales que habrá que debatir. La vía del amparo está ahí.
Pero vamos a pensar que se encuentra en un procedimiento con la autoridad y todo el debate va a ser probatorio. Probatorio, como ya se decía, la autoridad lo único que va a hacer es una presunción y esa presunción se va a derrotar con pruebas y la carga de la prueba la va a tener el contribuyente. Ya hay jurisprudencia muy consolidada que en tratándose de materialidad, la carga de la prueba es del contribuyente. Por lo tanto, todo el debate va a ser probatorio. Ahora, ¿hasta qué alcance? Sabemos que hay muchos conflictos el día de hoy sobre la valoración de las pruebas, sobre la valoración de las pruebas como sistema, esto es, generalmente el contribuyente lo que va a tener es una serie de documentales privadas, de pruebas que individualmente pues su valor probatorio no es suficiente para mostrar una operación individualmente, dije, pero en su conjunto, desde luego que generan un sistema de presunciones muy importante, en donde la experiencia es que la autoridad fiscal lo que hace es ir descalificando la cantidad de pruebas que se oferten, sea una, dos, 10, 150, y por lo tanto, sí va a ser bien importante de cara a la defensa el tema de el adecuado manejo y defensa probatoria, ya sea en la facultad o en el procedimiento en el que se encuentra el contribuyente, o ya sea de cara a propiamente un juicio en el tribunal. Por lo tanto, pues paso antes para la defensa, pues es tener con qué. Y tener con qué tiene que ver con la trazabilidad y con el famoso defense file en el modelo de cumplimiento tributario, porque si no tenemos con qué, pues a salivazos va a estar un poquito difícil derrotar estas presunciones que puede construir la autoridad. Gracias, Domingo. Adelante, Toño. Gracias, gracias. Oye, Domingo, coincido con tu punto de vista, pero me parece que en el tema del amparo, y si bien nace el procedimiento con una orden de una presunción que yo califico de humana, porque a diferencia del oficio particular presunto del 69B, no viene aparejado de un hecho base concreto como lo sería la inexistencia de personal, activos, infraestructura, capacidad material, simplemente cuando la autoridad presuma que los comprobantes fiscales son falsos y ahí se abre un abanico enorme de subjetividad y de arbitrariedad. Yo califico casi toda la reforma como una soberbia legislativa, ¿sí? En el cual hicieron una revoltura a mayor conveniencia de la autoridad hacendaria. Pero regreso al tema de la orden. Me parece que si hacemos un análisis de lo poco que dice en el sentido de la orden, no debemos dejar de escapar que estamos ceñidos a lo dispuesto por el 16 constitucional, porque finalmente es una facultad de comprobación, una visita domiciliaria que va a aperturar no solo el domicilio fiscal del contribuyente, sino además sus papeles y sus pertenencias. Por tanto, tiene que estar ceñido al procedimiento más allá del 49 bis, al procedimiento del 16 constitucional. Y creo que ahí, en el tema de qué debe decir la orden, cómo debe estar motivada y los hechos, la temporalidad, existe ríos y ríos y ríos de tesis, jurisprudencia y por supuesto de doctrina que ampararan que también le deben de aplicar este tipo de orden. Yo no veo válido que la autoridad diga, bueno, yo estimo que el comprobante fiscal es falso porque no me hace sentido lo que facturas con el personal que tienes, que hemos escuchado muchas de esas, ¿no? Entonces, ya sobre eso justifico la apertura de esta facultad de comprobación, ábreme tu domicilio, voy a empezar a revisar. Creo que ahí está nuestra primera oportunidad de defensa en cuanto a la orden en un tema netamente de protección constitucional. Y otra singularidad, fíjate, Toño, esta reflexión que nos regalas es súper interesante porque hoy tenemos en esta pieza que es el 49 bis varias singularidades inéditas. Por ejemplo, tenemos una serie de condicionantes para la prueba que empiezan desde el propio periodo. Dice, vas a tener la gran cantidad de 5 días para desvirtuar la presunción, pero además cuidado con el material probatorio que vas a utilizar. Porque en la fracción sexta nos dice, los medios de prueba que ofrezca el contribuyente deberán identificarse
adminicularse claramente con el hecho de observación que se pretende desvirtuar, pero además considerando que se refieran directamente al objeto de la visita, que no se ofrezcan para generar efectos dilatorios, que no se hayan obtenido en violación de alguna disposición jurídica, que no hayan sido declarados nulos en algún procedimiento. O sea, hoy resulta que tenemos más cánones respecto de pertinencia, suficiencia probatoria en este segmento que nuestro sistema tradicional de asignación de valor a las pruebas. ¿Qué opinas sobre esto, Meli? Digo, totalmente inédito, ¿no? Además, retomando lo que nos decía Toño, oye, padrísimo tu desorden, pero esta es una verdad a la que vas a llegar porque además nos aclaran que ahí van a valorar las pruebas, que por supuesto será derrotable, como decía Domingo, revisable y derrotable en las fases ulteriores de defensa. Pero esto llama poderosamente la atención por inédito, ¿no? Claro, no, claro. Sí coincido con lo que dice Toño, en el sentido de que están considerando una facultad muchísimo más allá de lo que verdaderamente les corresponde, ¿no? Pero perdón, ahorita te contesto, pero a mí me surge una duda. Esta disposición regula al usuario, volvemos a lo mismo, perdón, al emisor del CFDI. Al emisor, ¿sí? gracias. Y le da 5 días para aprobar, pero al usuario del CFDI lo deja indefenso. ¿Sí? Claro, definitivo. En ningún momento, si hay un castigo, si hay una consecuencia del usuario, ¿sí? Pero no hay un momento, que también Rodrigo lo recalcó, en qué momento el usuario de este comprobante va a poder levantar la mano y defenderse, porque puede ser que haya sido un usuario de buena fe. Lo cual de suyo te manda la señal de que esto se colisiona directamente con el 14 párrafo segundo de la Constitución, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y más si vinculamos con el nuevo delito fiscal de hacer uso de un comprobante, pues ¿en qué momento me puedo defender yo como usuario de este comprobante si el simple hecho de que esté listado y de que sea declarado un comprobante falso, ya estoy en un supuesto de delito? Pero en ningún momento he tenido el momento de irme a defender. Desde luego. Sí. A ver, Daniel tiene un punto. Adelante, Daniel Digo, Meléndez. más que un punto, es una duda. No sé si ustedes vean viable una interpretación como la siguiente. En la fracción décima de este artículo se estableció, al hacer referencia a la consecuencia aplicable al usuario del CFDI, que si no se corrige, la autoridad procederá a la restricción de los sellos en términos del 17H bis. La pregunta que quisiera hacerles es, ¿podríamos interpretar esta disposición en el sentido de que el usuario del comprobante tendría la posibilidad de acreditar la existencia de las operaciones, pero ya en el contexto del 17H bis, es decir, a través del caso de aclaración, exhibiendo las pruebas? De hecho, situado en el No creo que haya sido la sin lugar a intención, dudas. no creo que haya sido la intención, pero ¿existiría esa posible interpretación? Si te vas al 17H bis, literalmente la respuesta sería sí, no sé qué opinen los demás. Yo creo, Gustavo, basado en las respuestas que hemos escuchado en tema del 69B, que nos van a decir que no. Me parece, Daniel, que es lo que tú planteas lo deseable por darle cuando menos una oportunidad de defensa en algún momento al receptor del comprobante. Sin embargo, ¿cuál es la causal que lo ubica en la situación de suspensión temporal? Solo el hecho de no haberse corregido dentro de los 30 días. Es decir, no lo pone como no haber acreditado, no haber podido demostrar. No, simplemente la causal por la cual le restringen los certificados es, salió tu EFO publicado, tu EFOS Express, así le llamo yo, salió tu EFOS Express publicado en el procedimiento 49 bis y tú tenías 30 días para presentar una complementaria, quitarle los efectos a los comprobantes. No lo hiciste, viene la restricción en términos del 17HB. Ok, aquí te veo. Dime en qué momento la disposición te da oportunidad de defensa para cambiar el hecho base por el que porque te restringen temporalmente los certificados, que fue no haberte corregido, no haber demostrado, no está en la ecuación. De hecho, en términos del 49 bis, literalmente es, bien lo dices, Toño, tienes el sacrosanto derecho humano a revertir el efecto de los comprobantes, se acabó, no más. Pero me gusta el código de lectura de Daniel de decir, oye, pero finalmente te están remitiendo al 17H bis y allá tú sí tienes la oportunidad de hacer la instancia de aclaración o desvirtuación.
Desde Claro. luego que la pretensión de la autoridad se podrá hacer en sentido contrario, ¿no? ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? Domingo, Oscar, Melissa, Rodrigo. Sí, es que, ¿sabes qué, Gustavo? Es el artículo el párrafo que se refiere a Daniel habla de la fracción 14 del 17H bis, no nomás solo el 17H bis. Entonces, lo que estoy haciendo es, estoy buscando la fracción 14, que en este momento no recuerdo a qué se refiere, pero creo que ahí podemos encontrar la respuesta. ¿Qué es el 17H bis? Bien. Rodrigo dice, detecten que los contribuyentes que recibieron los comprobantes fiscales digitales por Internet. Ujú, Ahí viene, detecten sí, que los contribuyentes que recibieron los comprobantes fiscales digitales por Internet, a que se refiere la fracción 10 del artículo 49 bis de no este corrigieron, código, no corrigieron su corrigieron. situación fiscal Sí. dentro del plazo establecido en dicha fracción. Sí, gracias, Charlie. Yo voy a sumarme a la respuesta de Marco. Me encanta la lectura de Daniel, pero no es por ahí. No, Sí, yo coincido porque no da opción de aclarar, no da opción de aclarar, sino es específicamente la opción de autocorregirse. Y quisiera aventar otra bola más aquí a la mesa, relacionado con la reflexión que hacía Gustavo de las pruebas, la pertinencia probatoria, cómo utilizar las pruebas, en fin, etcétera. Y entonces dejar la pregunta y sobre todo a Marco, que se ha decantado por el estudio de la materia penal fiscal. De la efología. Si el mal uso, la mala calificación, digamos, de las pruebas por parte de la autoridad, o sea, queremos demostrar que la operación es real, la autoridad considera que no es real la operación y por lo tanto las pruebas son insuficientes. Si son insuficientes las pruebas, quiere decir que falsamente estuvimos manifestando que era real la operación cuando no lo era. Por lo tanto, mi pregunta es si pudiera además concurrir con el 115 ter de Código Fiscal ahora reformado, en donde a su vez habrá una pena para quien declare hechos o datos falsos. Total y completamente de acuerdo, Domingo. Me parece que esa es la intención de la inserción del 115 ter. Es Por decir, supuesto. ten cuidado con lo que me vayas a decir para defenderte y para poder acreditar que tu operación es real. ¿Por qué? Porque ahora tengo una herramienta que me permite calificar tus pruebas, calificar tus datos declarados. Nada más que hay un punto muy importante en ese tipo penal. Dice a sabiendas, ¿sí? Entonces, a sabiendas, la carga probatoria es del Ministerio Público. No basta simplemente el hecho de que yo haya aportado pruebas en el cual el fisco me las descalificó y por tanto pueda determinar que son datos y hechos declarados con falsedad, sino que además tiene que acreditar el hecho calificativo de que yo lo hice con todo el dolo y con toda la intención porque yo ya sabía de manera previa que esa operación no existía. Y ahí es donde a lo mejor cabe la oportunidad de defensa ante esta interpretación tan amplia que nos estás manifestando y que seguramente van a intentar dominar. Y fíjate que en términos de iter criminis, Toño, bordando sobre lo mismo, este a sabiendas nos remite a un elemento subjetivo cuya prueba es extremadamente compleja, salvo el tema de contradocumentos, a juzgar por la producción jurisprudencial referente a la simulación punible, ¿no? Y te especifica en materia fiscal algo que ya existía en el Código Penal, ¿no? Federal, que son dos tipos penales, que sería la declaración de hechos falsos y la presentación de documentación falsa o alterada, ¿no? Pero especificado para fiscal. ¿Va? Bueno, ahora, ¿alguna otra observación, consideración, reflexión, Melissa, Toño, Rodrigo, Oscar, Domingo, respecto a la parte de facultades o pasamos ya a la parte de medios de defensa? Sí, Yo yo nada- una más, nomás para meter algo de suspicacia. Y Perdón yo, por arrebatar la palabra, ¿eh? y yo otra Eh, vez, pues, Vamos a imaginar el ejercicio de esta facultad de comprobación del 49 bis a cualquier contribuyente. Oiga usted,
Coca-Cola o Grupo Salinas. Vengo a ejercer esta facultad de comprobación sin citatorio previo para verificar que usted está expidiendo comprobantes fiscales reales. Oye, aquí tengo toda la operación de mi empresa, aquí tengo toda la... Sí, 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 es lo que vengo a verificar, hágase para allá, voy para adentro, tiene 5 días para aclarar y mientras tanto le restringo el certificado de sello digital y ahí nos vemos en las pruebas. Imaginemos que al final de este procedimiento, pues el contribuyente sí va a poder demostrar que no es facturero, que está realizando operaciones reales. Sin embargo, el acto de molestia ya lo tuvo que soportar y el poder eh, o el deber transparentar información de sus operaciones, en fin, etcétera. Entonces, nomás para aventar pues una bola ahí a la mesa, en tiempos de la 4T, esta facultad también se puede utilizar con fines políticos. Por supuesto. A Sin ver, duda, Toño, y enseguida vamos contigo, Rodrigo. sin duda. Yo plantearía, antes de pasar a otro tema, si esta facultad, al principio dije que me parecía una genialidad perversa la de ponerla en el 29A como requisito, pero también una limitante. ¿Por qué? Porque si la facultad del 49B bis va encaminada específicamente a revisar si los comprobantes cumplen con el requisito establecido en el 29A, fracción décima, preguntaría yo si pueden ejercer a partir del 1 de enero del 2026 que entra en vigor esta facultad para revisar comprobantes anteriores al 2026. Es una pregunta del público, sí. Claro, y para mí es un rotundo no. Un rotundo no. Esta es una facultad de comprobación. Entiendo la expresión, Domingo, porque yo también he analizado Es esto. que en 69 nos fue así, cabrón. Sí, sí, pero es diferente. Creo que es diferente en el sentido de que en el 69 hablábamos de un tema de inexistencia y no estaba adentro, bien lo dijo Rodrigo, primero analizamos cuál era la naturaleza del 69, porque resulta que no era una facultad de comprobación. Esta sí es una facultad de comprobación. Esta sí tiene reglas establecidas. Y si es una facultad de comprobación para revisar un requisito en específico, como lo es, ¿sí? Porque así lo dice el inciso G, ¿cómo me puedes abrir una revisión para revisar en un comprobante fiscal que no tiene ese requisito este ejercicio de facultad de comprobación? Y esto va un poquito más allá, porque también implicaría si me pueden establecer una prisión preventiva oficiosa por la omisión en el cumplimiento de este requisito que califica como comprobante fiscal falso a partir de la reforma de 2026. Entonces, debemos hacer un análisis muy interesante. A mi juicio, ¿cuál sería la justificación en la propia orden de decir, vengo a revisarte un requisito de un comprobante que no está obligado a tener ese requisito? ¿Me expliqué? Y te doy la razón. Creo que la diferencia es el requisito. Perdón, me quedo, Rodrigo. No. Estaba a punto de contestarte que no estoy de acuerdo contigo, pero sí, la diferencia es el requisito. El requisito es nuevo y me vienes a revisar el requisito. Y quiero retomar algo, mi comentario en este sentido, Gustavo, y lo dejo sobre la mesa. Seguramente ya los compañeros aquí que están escuchando y mis colegas se lo han preguntado. ¿Cómo va a ser esa orden de visita? ¿Esa presunción va a ser genérica o va a referirse a periodos y a comprobantes? Porque ahora, como dijo Marco hace unos momentos, ya no es por falta de recurso humano e infraestructura, ahora ya es lo que se me ocurra. Entonces, esa presunción de inexistencia va a referirse a comprobantes específicos y periodos específicos con contribuyentes específicos. Ya está activado. ¿No? Es más, nada más ahí la dejo con esa. Debe por el 16 constitucional, debe referirse, o sea, al equipararse a toda orden de cateo, y la orden de cateo debe ser precisa, en fin, etcétera, me parece que debe, o sea, el tema del periodo a revisar no es un requisito legal, es un requisito jurisprudencial. Así es. Me parece, por lo tanto, que en esa evolución de la doctrina jurisprudencial de las órdenes de visita en materia administrativa fiscal, debe cumplir el mismo requisito. ¿Y el efecto será erga omnes? Yo no lo creo.
A ver, a mí me parece que la orden debe de venir comprobante por comprobante y motivo por comprobante. ¿Sí? Sí, Así claro. debería de ser para cumplir con los parámetros del 16 constitucional. Y ahora, cuando el procedimiento establece que ya volteando a ver al receptor, que se le publicó en el diario oficial y con efectos generales, noten la diferencia de redacción con lo que es establecido en el 69B. No lo veo yo No, no. como un escopetazo. Claro que lo va a intentar la autoridad, pero no lo veo yo como un escopetazo general para todos los comprobantes que en toda su vida haya emitido ese contribuyente que fue objeto del procedimiento del 49 bis. Entiendo que el fisco así lo va a plantear, entiendo que así se va a querer interpretar, pero no veo ese efecto tan amplio. Por eso reiteras tú, Marco, y retomándolo para que bueno, ya lo dijiste muy claro, esa es la limitante, que es el 16 constitucional, Domingo. No es la orden genérica acá del 69 Correcto. de Eso bis. hace toda una Toda diferencia. toda la diferencia. Yo hubiera hecho un 69B, un 69 bis, tercua, Dos. lo que sea ya, ¿no? Sí. Para lo Oye, pulcros que son con la técnica legislativa, un 69 bis A. y la brillantez, Marco, y la brillantez de este 49 B bis, que luego no lo mencionamos, ya no es la central nomás, es el ejército de desconcentradas ejerciendo esta facultad. Correcto. Hay una pregunta en el chat interesante de qué pasa, vuelvo con mi tema, ¿qué pasa con el usuario? ¿Te tendrías que ir nada más por el comprobante específico? De- El problema es de- que no vas a saber cuál es ese. Ese es el gran problema. Yo te diría Así sí, es. solo por el comprobante, pero adivina cuál es. Ajá, de- ese es el tema. sí, depende cómo venga la publicación en la resolución, ¿no? La resolución publicada. Apuesta, Rodrigo, que va a Sí. venir igual que en la del Eh, 69B. Es que va a ser una Pre especie de RFC EFO. y ya. Va Todos, a ser una especie de EFO. como el Claro, chiste, como dijo la madre superiora, todos. Es un EFOS Express, le llamo yo. sí. Ok. Gustavo, esta es la Gustavo. parte que analizamos. No sé si queramos pasar, como lo sugerías, al tema de cobro coactivo. Sí, de hecho Guillermo. estábamos teniendo aquí problemas con el tema del Internet. Sí, de hecho pasamos a la parte exactamente del tema del sistema de garantías, que tenemos un cambio sustancial, quizás esta sea la segunda quiebra más severa en el sistema de garantías del contribuyente, del ciudadano, en el orden del 141, el menú de garantías que tenemos actualmente en el 141, te da el derecho como contribuyente, te lo dará hasta el 31 de diciembre de este año, de elegir la forma de garantía que te resulte más conveniente. En la práctica, por ejemplo, quizás la garantía más eficaz y eficiente, salvo su mejor opinión, es el embargo en la vía administrativa, mucho más barato, por ejemplo, que una póliza de fianza, dado que solamente tienes que pagar los gastos de ejecución, pues algo así como 80 y tantos mil pesos. A ver, un segundo. Y, a ver, no sé si está Óscar Álvarez del Toro. Óscar, pregunta, ¿qué opinas sobre este cambio fundamental en el orden de las garantías? A partir de esta reforma, te van a respetar tu sacrosanto derecho humano a elegir el billete de depósito en el Banco del Bienestar, fracción primera forzosa, y podrás combinar garantías siempre y cuando sí y solo sí acredites que esto está vinculado con para no variar, como decía Domingo hace un rato, un bonito concepto jurídico indeterminado, ambiguo e impreciso, que es la noción de capacidad económica. La noción de capacidad económica la tenemos sumamente sobada, traída y llevada como vinculada al principio de proporcionalidad tributaria, que evidentemente no es el contexto a que se refiere esta noción en el 141, pero hoy se abre toda una discusión, pareciera que esto tiene más que ver con la capacidad de garantizar con el tema de la sustentabilidad de la entidad económica, el negocio en marcha y la liquidez de la empresa. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno,
Creo que aquí también se va a abrir la necesidad de probar, porque pareciera ser que están inhibiendo la defensa fiscal. Oye, pues ya va a salir muy caro el pelearte, tienes que hacer un depósito, pero vamos a tener que usar de manera escalonada y combinada las garantías, porque no todos los contribuyentes van a poder hacer el depósito que nos señala la fracción primera, sino vamos a tener que ir demostrando, oye, a lo mejor te puedo yo garantizar con un depósito el 10 o 15% del crédito fiscal y vamos a tener que ir demostrando para ir siguiendo gradualmente la segunda fracción, la carta de crédito o la hipoteca o el depósito o posteriormente el embargo en la vía administrativa. Pero para demostrar la capacidad económica vamos a tener que allegarnos y vamos a tener que ir de la mano con los contadores para ver de qué manera, si con estados financieros, cómo vamos a poder demostrar que lo que yo tengo en mi flujo mensual no demuestra mi capacidad económica porque es pago de nómina, de proveedores y a lo mejor de créditos bancarios que tengo. Entonces, eso que voy a tener en el mes, pues se va a ir y eso no demuestra mi capacidad económica. Entonces, Exacto. vamos a tener que allegarnos de los elementos convincentes para demostrarle a la autoridad que podemos usar dos o tres tipos de garantía. Sí. Sin embargo, aquí se presenta otra disyuntiva. En ese proceso de demostrar y de estira y afloja no se menciona que se va a suspender. Entonces vamos a tener el riesgo latente de que la autoridad fiscal nos quiera embargar las cuentas bancarias y yo creo que vamos a tener que acudir al tribunal a utilizar las medidas cautelares para decir, oye, tribunal, pues estoy en proceso de terminar, pues dame una suspensión. Digo, y a lo mejor aquí Melissa, que es contadora, pudiera darnos también un norte, aparte de abogada, de qué otros elementos podríamos utilizar como prueba. Rodrigo, y vamos con Melissa enseguida. Gracias. Muy rápido, Gustavo. Respecto de la capacidad económica, completamente con todo lo que dice, acuerdo con lo que dice Oscar. Esa capacidad económica, colegas, debe de ser ponderada. Yo recuerdo mucho, Gustavo, el tema cuando tocábamos en este foro el famoso BERE, el beneficio económico razonablemente esperado, que tú decías, pero no el de ahorita, sino el ponderado, el de por muchos años, no hay límite de tiempo. Entonces, como dice Oscar, oye, pues es que tú tienes ahí 20 millones en flujo en caja. Sí, sí, pero mi capacidad económica debe por lo menos respetar la duración de los procesos de defensa, de los medios de defensa. Entonces, no son los sueldos que tengo que pagar ahorita, no son los proveedores que tengo que pagar ahorita, sino es una ponderación, y también yo recurro a Melissa, es una ponderación de esa capacidad económica de aquí hacia el futuro, no solamente en el día que tengo que garantizar. O sea, no es una foto del momento que presento mi garantía, la capacidad económica, sino que es la capacidad económica, creo, por lo menos por la duración del juicio. Melissa. Sí, coincido con esto de que debe de ser en N tiempo por lo que dure el juicio y lo que hemos discutido, lo que hemos considerado, si bien es cierto, establece que posteriormente en el reglamento deberán de poner el cómo garantizado, las características de la garantía, pero sí definitivamente vamos a tener que jugar con flujos descontados, Eso. ¿sí? Sí. Definitivamente. Entonces vamos a tener que, además de todo, tener a un perito en la empresa sobre evaluación, ¿sí? Para poder medir la capacidad económica. Porque el juicio sí puede durar 4 o 5 años y lo establece la propia 141. Si en algún momento la autoridad se siente que no está protegida con la garantía, puede solicitar una ampliación, ¿sí? Entonces aquí sí va a ser importante los flujos, desde mi punto de vista, y flujos descontados, para medir la... Toño Mendoza. Sí, a ver, yo coincido con esta situación. Me parece que la exigibilidad del billete de depósito como primera e irrenunciable primera forma de garantía tiene que tener un límite en cuanto a la operatividad propia de la empresa y a la oportunidad de defensa misma, como bien lo
lo apunta Rodrigo, porque el hecho de que diga, sí, pondéralo, pero siempre, siempre, siempre necesitas tener tú, ofrecer como garantía hasta el máximo de su capacidad. Dice, hasta el importe máximo de su capacidad. Ok, ahí es donde viene el análisis a la que bien se refiere Rodrigo. Me parece muy buen apunte. Ahora, fíjate que hay una partícula, ahorita escuchándolos, que creo que hace toda la diferencia. Porque cuando habla de capacidad económica es absolutamente ambiguo, indeterminado e impreciso. Pero la partícula, la palabrita importe, sí es una razón de liquidez. Yo creo que eso nos ayuda bastante a encaminar este concepto precisamente algo vinculado con temas de liquidez y de capacidad económica, no in genere, no en general, sino actual y concreta. Domingo Ruiz, ¿qué opinas? O capacidad de garantizar, ¿no? A ver, sí, lo que pasa es que otra vez volvemos al tema de la ambigüedad. Este, y sí me parece que esto va a ser un tema de una evaluación, porque ¿a qué se refiere? Pues se refiere al activo circulante y específicamente a los saldos en bancos. Y si la respuesta es sí, ¿qué pasa con mis compromisos futuros? Tengo créditos por pagar, tengo capital de trabajo, tengo nómina por pagar. ¿Puedo acaso disponer de la totalidad de mis saldos? Y si la respuesta es no, pues entonces estamos peor, porque ¿qué pasa con todo el activo fijo de la empresa? ¿Qué pasa con los inventarios? ¿Qué pasa con la maquinaria y equipo? Que pueden presentar una capacidad económica superior a los flujos, a los saldos bancarios del La contribuyente. liquidez, a la Luego, liquidez. exactamente, coincido con la opinión de Meli de que va a ser un tema de un avalúo, porque lo que dice la propia disposición es que en su segundo párrafo, es que el contribuyente debe demostrar la imposibilidad de ofrecer la garantía eh, con las distintas modalidades, con documentos, dice presentando la documentación que acredite dicha situación. Entonces, la única manera de poder demostrar que de la fracción 1 nos podemos brincar a la fracción 2 es con documentos. ¿Qué documento? ¿Qué documento? Me parece que unos estados financieros dictaminados no sería el documento ideal, tendría que ser un avalúo. Y luego, esa va a ser una problemática importante. Vamos a pensar que quiero llegar a la fracción 6, quiero llegar al embargo en la vía administrativa. ¿Qué documentos voy a presentar para demostrar que no pude agotar la fracción 5? Esto es, que nadie quiso ser mi deudor solidario. Le mando cartas a Meli, le mando cartas a Marco Antonio, le mando cartas a Gustavo, a Oscar, pidiéndoles por favor que sean mis deudores solidarios y entonces que me contesten que no, que estoy loco, y entonces ya con esas respuestas puedo demostrar que no pude agotar esa posibilidad, y entonces voy al embargo en la vía administrativa. Sí me parece que va a ser un tema de absoluta ambigüedad, pero también me parece que aquí hay una confrontación, pues un choque frontal con el derecho humano a la propiedad, por lo menos, el derecho humano a la propiedad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sí me parece que hay un tema de irregularidad constitucional del artículo 141, por lo menos por una violación al derecho humano a la propiedad, que debe ser motivo de su exploración a través del juicio de amparo. Y al libre comercio. Claro. Y escuchándolos, fíjate que se me viene en la cabeza el tema en términos de razones financieras, de una razón de liquidez, no habría otra, ¿eh? Porque si lo lees de otra manera, esta expresión de hasta por el importe máximo de su capacidad económica, entendiéndola no como una razón de circulante, de activo circulante o de liquidez, prácticamente el resto de las fracciones serían inviables en la mayoría de los casos.
Y en el propio precepto, un poco más adelante, dice, y la misma solicitud combinarse con alguna de las formas, y luego te sobreenfatiza en el orden que al efecto establece este artículo. ¿Qué opinas, Rodrigo? Pues es precisamente lo que comenta Domingo, ¿no? A ver, primero voy a referirme a la primera parte de tu comentario. Mezcla importe con capacidad contributiva. Ya lo decía Domingo. O sea, el importe es el circulante, pero luego la capacidad contributiva son mis activos fijos, mis activos financieros, lo que sea. Esa ambigüedad también la retomo. Y yo creo que Domingo ya dijo la respuesta, Gustavo. Es decir, si en la primera te demuestro que no es suficiente para darte el billete de depósito, mucho menos te voy a poder demostrar en las siguientes. ¿Es a lo que te refieres, Gustavo? Fíjate, de hecho, escuchándote, por ahí anda Jaime Eduardo Hernández. Jaime Eduardo Hernández, en sus estudios que ha estado realizando en Londres en los últimos 2 años, nos compartía, ¿estás, Lalo, por ahí? Que le han enfatizado mucho en el horizonte británico que las normas son texto, pero también contexto. Si esta norma la queremos decodificar solo desde el texto, la ambigüedad es casi insalvable. Si la queremos ubicar haciéndole caso a los británicos, a los profesores británicos de Jaime Eduardo, de que esto está referido a un contexto específico, creo que hay salidas. Por supuesto que esto está indeterminado, habrá que ver qué significado se le asigna, pero evidentemente nos llevaría al absurdo entender capacidad económica como el total del haber patrimonial. Yo creo que tiene más que ver con el concepto mercantil, muy al estilo de nuestros amigos Víctor y Tony Peña, que se maneja en el contexto concursal, capacidad de hacer frente a las deudas líquidas y exigibles, que con el concepto estáticamente civil tradicional del patrimonio, como más activos que pasivos, ¿no? Eso creo que nos llevaría a un absurdo aberrante, salvo su mejor opinión. Pero la moneda está en la claro. Sí, sí. Yo creo, bueno, siempre hemos dicho y nos enseñaron en la escuela, ¿no? El fisco no litiga sin garantía. Y esto es una forma de hacerlo aún más efectivo. Rotundo. ¿Cuál es el contexto, colegas? El contexto es que a veces, o muchas veces, si se requiere 10 pesos de garantía, nos vamos en juicios con 3, 4 pesos. Lo que dice aquí la autoridad, el legislador es, no, señores, y se requiere de mucho dinero para lo que se está haciendo. Entonces, Toño Mendoza, tu perspectiva. Sí, me parece que además esta situación pudiera ser inclusive el tema de restrictiva en cuanto a la garantía de defensa, propiamente dicho, ¿no? Y ahí se aperturaría otro argumento de discusión y me parece muy importante el tema de la palabra importe, como bien lo han apuntado. Ahora, Domingo, en otro foro en el que coincidimos en la Universidad Panamericana, hacía referencia precisamente a este principio que comentabas, Rodrigo, el famoso solvent repeat, que normalmente lo traducíamos como paga o garantiza y luego reclama. Si esto no lo entendemos como estamos intentando decodificarlo, pues le quitarías el garantiza y es paga y luego reclama, ¿no, Domingo? Pues es que, a ver, si tienes los saldos para depositar en el Banco del Bienestar, pues mejor paga, cabrón. Mejor paga, porque al momento de pagar se extingue la deuda fiscal y dejan de correr actualizaciones, dejan de correr recargos. Es absurdo que teniendo tesorería vas a depositar en lugar de pagar. Por más que recordarán ustedes en el sexenio pasado que en alguna mañanera dijeron que algunos contribuyentes hacían una planeación fiscal consistente en pagar los créditos fiscales, luego litigarlos para luego pedir la devolución. Que decías, no, pues qué brillante planeación fiscal, ¿no? Pero esa brillante planeación fiscal es la que vamos a tener que llevar a cabo en el caso de que exista tesorería. Y si no existe, sí me parece que de saque, además de buscar los mecanismos de garantizar el interés fiscal, sí ir al amparo. ¿Por qué razón? Porque está la amenaza del 17H, en donde un crédito fiscal firme, no garantizado en su totalidad, es causal de cancelación del certificado de sello digital. Esa amenaza está brutal, brutal. Entonces, sí me parece que esto está alineado a la asfixia de la empresa. claro. Por lo tanto,
Ya decía yo derecho a la propiedad, ya decía Meli, la libertad de comercio, la libertad que se llama en el derecho europeo de configuración negocial. Sí me parece que tenemos que explorar esas rutas porque la amenaza de asfixia o de muerte por asfixia de la empresa está ahí clavadísima en el caso de que no se logre garantizar la totalidad del crédito fiscal y un tribunal termine confirmando ese crédito fiscal. Es una extorsión legal. Absolutamente. Definitivo. Oscar, adelante. Sí, digo, de la mano con lo que comentaba ya Domingo, creo que hoy más que nunca se vuelve muy importante el planear estratégicamente todos los litigios y avisarles a nuestros clientes, oye, desde que te llegue una revisión necesitas la intervención del abogado porque necesitamos ir analizando cómo está tu empresa, dónde están tus activos para ver cómo vamos a enfrentar un posible litigio y los temas de garantía. Entonces, si a tiempo nos hablan e intervenimos nosotros, creo que podría ser más fácil el llevar esta situación a que si te hablan cuando ya esté el crédito fiscal determinado y ya tienes o 30 días para el recurso o para el juicio y ya no tienes margen de maniobra. Entonces, creo que es bien importante este tema de concientizar hoy más que nunca a los clientes y otro tema también que comentaba ayer un gran amigo, decía, bueno, si quieren el billete de depósito en el Banco del Bienestar, pues ¿por qué no me volteo y le pido un crédito al Banco del Bienestar para pagar el crédito fiscal? Oye, préstame tu Banco del Bienestar, te garantizo con hipoteca y así pago el crédito, ¿no? Digo, le volteamos la moneda, digo, sería bueno intentarlo, no creo que el Banco del Bienestar otorgue créditos, pero pues te garantizo con hipoteca, pago el crédito y la tasa de recargos los intereses son menores. Gracias, Oscar. Ahora, otro tema vinculado con esto era el tradicional tema, Rodrigo, de el recurso administrativo. Siempre tuvo el cuestionamiento de que era el medio de reachertamiento, dijeran los de la doctrina italiana, reconfiguración, redeterminación, pero que al final del camino era una especie de figura autocompositiva que tenía el grave defecto de que ibas a ir ante la autoridad operando como juez y parte. Con ese resbalón horrible que se dio el hoy ministro en retiro, Pérez Dayán, en el que nos reconfiguró el momento procesal oportuno para presentar pruebas, ¿no? La famosa litis abierta probatoria, que todavía la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo sigue diciendo que el momento oportuno es la demanda, pero como la ley no dice lo que dice, sino lo que la Corte dice que dice, y la jurisprudencia de Pérez Dayán dijo a la última llamada es el recurso, se le había dado cierta vida al recurso administrativo, porque si no presentaste las pruebas en el procedimiento de fiscalización o en los procedimientos administrativos previos, la última llamada para hacerlo será el recurso administrativo. Ahora, la propia autoridad, hemos experimentado una mayor apertura de ellos y una cierta eficacia del recurso. Ahora, y paradójicamente ahora que el recurso empieza a tener o ha empezado a tener más vida eficaz, nos incorporan este elemento de que le retiran el efecto de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en el 144. ¿Qué opinas sobre esto? Pues terrible, terrible porque el recurso administrativo, como siempre lo ha manejado la doctrina y la teoría, me parece francesa, que era Gustavo, de donde sale todo esto del derecho administrativo, es el medio para que es el medio para que la autoridad revise sus propios actos. Claro. O sea, mientras que tú estás revisando tus propios actos, no me hagas que te tenga que garantizar, ¿sí? Todavía no hemos definido, jurídicamente estás revisando tu propio acto. Entonces, pues es parte de lo que comenta ahorita Marco y Domingo, ¿no? Es extorsión, lo has mencionado a través de los años tú, Gustavo, la teoría ¿cómo es? Del enemigo, del derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo, ¿verdad? Y es cerrar todos los flancos, todos los puertas que este movimiento considera como su enemigo, su contrincante en esta polarización. No tengo un elemento más jurídico más que decir que hace nugatoria
el objetivo de cualquier recurso administrativo ante la misma autoridad, que es definir a través de la propia revisión de tus propios actos, definir la situación del contribuyente, por lo tanto, no obligues al contribuyente a garantizar algo que probablemente no exista, ¿no? Eso podría ser. Gracias, Rodrigo. Adelante, Toño. Sí, complementando el tema de la teoría penal del enemigo, pues no es restringirle todos los derechos, sino bajárselos al mínimo para que sea más difícil su defensa. Y eso es lo que estamos viendo en estas modificaciones, aparejado con el tema del recurso de revocación en cuanto a la exención de la garantía, pues la incorporación de las fracciones 10, 11 y 12 del 124 también me parecen muy importantes en cuanto al procedimiento para restringir el acceso a la improcedencia al recurso de revocación, Claro. Gustavo. ¿Sí? Más allá de que algunas parecen obvias y que la exposición de motivos dijo, no, es que esto ya está basado en jurisprudencias que ha determinado la propia Corte, me parece que tiene una intención que pudiera ser hasta un poquito perversa. Déjame enlazar ley de ingresos de la Federación en un rubro que viene de cuentas pendientes de cobro, ¿sí? Que es una cantidad bastante importante y que pudiéramos pensar es el efecto del tío Rich. Pero más allá de eso, a mí me preocupa en estas causales que después se replican para efectos de juicio contencioso administrativo, en el que dice la fracción 12, que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firme por resolución de autoridad competente. Déjame plantear un escenario. Sí, tú presentaste un juicio contra un crédito, ese lo perdiste, quedó firme y por tanto la autoridad está en pleno derecho de hacer exigible ese crédito fiscal, todos lo sabemos. Pero también sabemos que durante mucho tiempo la parte recaudatoria trabajó muy lento y en muchas ocasiones les llegó el tema de la prescripción, la prescripción del cobro coactivo, en esos casos porque el juicio duró tanto que lo perdió de vista recaudación. Y por tanto ahora me parece que esta inserción es con la firme intención de revivir todos aquellos casos que ya se encuentran prescritos y que quieren entrar a través del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Por qué? Te voy a restringir recurso de revocación, te voy a restringir juicio de nulidad y solo te voy a dar apertura en el juicio de amparo en términos del 107, segundo párrafo de la fracción segunda, pero solo hasta que estés en el ámbito de el remate, en la convocatoria al remate. Estoy pensando muy mal, pero imagínate, decido lanzar una campaña de tratar de sacar todos los créditos fiscales prescritos que tengo, llegar, tocar la puerta, hacer efectiva una ejecución que yo sé que ya no puedo hacer, pero el contribuyente no va a poder reaccionar de inmediato en un recurso, en un juicio de nulidad, y se puede ir al amparo, sí, solo sí, ya está en convocatoria de remate. En ese inter, pude haber paralizado a la empresa con la obligación, con la firme intención otra vez de extorsionarlo legalmente para efectos de recuperar un crédito que jurídicamente a lo mejor ya no tenía opción. A lo mejor soy muy mal pensado. Domingo, ¿tú qué opinas? No creo que seas mal pensado. En el presente, esa va a ser la restricción, el desafío. Y en el presente y futuro también, en dos sentidos. ¿Cuántas veces la autoridad no avanza con el PAE y no publica convocatorias para remate? Entonces, el derecho de defensa está a expensas del actuar de la autoridad. Eso es en el presente. Pero en el futuro, si el crédito fiscal está garantizado bajo los mecanismos de las fracciones 1 y 2 del 141, depósito bancario y carta de crédito, ¿cuándo hay convocatoria para remate en la ejecución de esas dos garantías? Nunca. Nunca. ¿Cuándo se va a poder defender el contribuyente? Nunca. Claro, eso es inconstitucional, pero me parece que ahí hay unos riesgos importantes de cara al acceso a la defensa vía la reforma
ley de amparo y que a su vez modificó Código Fiscal de la Federación y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, Oscar, tú hacías una observación respecto a esto que comentan Domingo y Toño, de que estas excluyentes, estos supuestos de improcedencia, están referidos a casos muy puntuales, que uno es el tema de las resoluciones firmes adversas al contribuyente, pero una vez que la autoridad haya obtenido resolución a su favor, y el otro es la instancia de solicitud declaratoria de prescripción, lo cual pareciera señalarnos que el 146 en lo fundamental está intocado, salvo por lo que vea ese aspecto. ¿Es correcto? Sí, lo que pasa es que habla de resoluciones firmes y bueno, si llevamos un juicio y que es lo normal, lo perdimos. Anteriormente usábamos los medios de defensa en casos donde ya había créditos firmes o perdidos y podíamos en ocasiones revivirlos, revivir un litigio, El incluso famoso plan B. poder ganarlo, ¿no? Con un plan B. Pero ahora al hablar de resoluciones firmes, creo que nos abre la puerta porque ¿qué pasa si hay créditos que quedaron firmes por no impugnarlos, pero que no hay resolución de una autoridad? Entonces tendríamos que ver cada caso en particular para ver la defensa. O sea, la defensa se vuelve ya más estratégica e implica más estudio y hay que analizar cada supuesto para ver por dónde podemos pegarle. Pero sí va a implicar más análisis y estudio. Oscar, perdón, ¿no crees que por eso volvieron a tocar el recurso de reconsideración? Creo que sí, porque si te fijas el recurso de reconsideración, Melissa, pues casi nadie le hacía caso, ¿no? Era como letra muerta. Hoy existe un recurso de reconsideración que lo podemos hacer valer. Nosotros lo hemos hecho valer creo que 2, 3 veces. eh, Sin embargo, creo que por ahí intentaron, por eso se modificó eso, Así pero es. creo que queda abierta la puerta a una defensa en el caso de que pues, no haya habido una resolución de un tribunal. Ahora, algo que llama poderosamente la atención, evidentemente estos famosos planes B los están buscando cancelar con esta configuración de causales de improcedencia. Sin embargo, estructuralmente, el artículo 117 también parece intocado en la medida en que en la fracción primera te alude a los supuestos tradicionales del recurso de revocación de toda la vida respecto de resoluciones y en la fracción segunda respecto de actos de ejecución. Y el inciso A, que empieza con los supuestos de lo que antiguamente fue el famoso recurso de oposición a procedimientos administrativos de ejecución, también pareciera estar intocado. Aquí como que todavía la moneda está un poco en el aire, ¿no? ¿Qué opinas, Melissa? Sí, coincido contigo de que están intocados, pero sabemos cuál va a ser lo que van a aplicar, ¿no? Se La van a ir postura de por la las autoridad, causales claro. de, sí, claro, se van a ir por las causales de improcedencia. Va. Sí. Y más que lo reiteran en el juicio de nulidad. ¿Algún otro comentario de los panelistas respecto del tema del recurso de revocación o avanzamos a juicio de nulidad y amparo? Va. Bueno, Adelante. Entonces, solamente dar un preámbulo, perdón, Marco, muy rápido, solamente dar un preámbulo, y retomando un comentario que hacía Marco sobre esta falacia argumentativa de la narrativa de las exposiciones de motivos, tanto en Código Fiscal como, o sea, del paquete económico me refiero, como la ley de amparo, en el sentido de que lo que se está haciendo es llevar a la letra de la ley lo que ya establece la jurisprudencia. La jurisprudencia que les dio la gana de escoger. O sea, caprichosamente agarraron jurisprudencias aislada y sueltamente y esas son las que trajeron. Aparentemente es verdad, pero solamente llevaron aquellas jurisprudencias que les dio su gana llevar al cuerpo normativo y no toda la doctrina jurisprudencial que había alrededor tanto de la ley de amparo como de los medios de defensa en materia fiscal. o sea, con un enorme sesgo, dijera Kahneman, ¿no? Ahora, hablando de este enorme sesgo que bien nos señalas, Domingo, el preámbulo del tema de medios de defensa es una serie de consideraciones extrañas que pareciera que estamos viendo una lógica
del revés, ¿no? Cuando te dicen, oye, es que de repente la autoridad se equivoca y el contribuyente abusando de su derecho de defenderse hace precisamente eso, se defiende, ¿no? Dice, oye, que el derecho más fundamental de los derechos fundamentales, valga la insistencia, no es el derecho de defensa. Bueno, pareciera ser que acá no estamos exactamente así. En un foro en el que nos tocó coincidir por ahí a propósito de los acuerdos conclusivos, hubo alguien que reflexionó que era muy importante cuidar y respetar el derecho humano de las autoridades. Dices, son unas lógicas un poco extrañas las que estamos visitando en esta era de la posmodernidad. Toño Mendoza, ¿qué horizonte nos planteas respecto de esta reconformación y los cambios que se establecieron para el juicio de nulidad, el juicio de amparo, desde la propia ley del tribunal, la estructura del juicio y la ley de amparo, ¿no? Bien, pues ya lo mencionaba en el sentido de que me parece que tiene un sesgo muy claro. Coincido con Domingo en el hecho de que tomaron la jurisprudencia que más les pareció para tratar de hacer esta adecuación en esta retórica. Recordemos que lo aprobaron en un fast track y junto con un paquete de modificación a la ley de amparo que tiene sus aspectos buenos, digamos, de agilidad, pero que tiene otros aspectos restrictivos en cuanto al acceso. A mí me parece que la modificación al artículo 3, fracción segunda de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si eso es a lo que te refieres, pues, en cuanto a la inserción de la excepcionalidad a la promoción en cuanto a créditos fiscales determinados en resoluciones liquidadas ya firmes, pues tendría una cierta lógica. Pero vuelvo a lo mismo, en la parte que ve a los créditos fiscales y a los temas de prescripción, me parece que va encaminado a poder hacer una exigibilidad que te lleve hasta el amparo y hasta el punto que ya apuntamos con Domingo. Gracias, Toño. Oscar, en la parte del amparo hay un enorme ruido mediático y pareciera ser que los impactos en la materia fiscal no son tan grandes como se ha dicho en medios, ¿no? Sí, bueno, creo que se hizo muy mediático el tema de la reforma, señalando pues que habían matado el amparo, pero pues los que nos dedicamos a esta materia pues sabemos que el amparo en ciertos casos funciona y ha funcionado y en ciertos casos no. Ya sabemos que en materia de suspensiones forzosamente tenemos que garantizar, entonces eso ya estaba así. También en el interés jurídico, pues tenemos que tener una afectación real para poder acudir al amparo, el amparo contra leyes, tenemos que demostrarlo. Entonces, en ese aspecto creo que a nosotros no nos afecta o no nos perjudica porque ya estaban las reglas claras desde hace tiempo, con una excepción que en ocasiones utilizábamos como plan B cuando se perdía un asunto, otros medios, incluso el amparo, para tratar de impugnar unas resoluciones secundarias ya en ejecución. Y ahora ya lo que nos dicen, oye, pues no va a proceder el amparo contra resoluciones ya firmes o solamente hasta el momento donde ya se esté haciendo iniciando el PAE, ¿no? Cuando se inicie el PAE y se llegue al momento de remate. Entonces, como les decía, creo que en materia fiscal y los que lo manejamos, pues estamos conscientes de eso. Y creo que sí va a haber más salidas, pero hay que manejar la defensa con cierta estrategia, porque en ocasiones créditos perdidos puede ser que le podamos dar la vuelta ya en el procedimiento de ejecución, ¿sí? Incluso en manejar valores de los inmuebles con los que se están dando los pagos. Son varios temas que se pueden todavía seguir haciendo valer. Gracias, Oscar. Tu perspectiva, Rodrigo, por favor. Estás en mute, Rodrigo. Disculpen. Sí, mira, No, Gustavo, yo coincido con Oscar en el sentido, pues que muchas de estas afectaciones ya venían llevándose a cabo. Algunas cuestiones de la ley fueron de precisión. Me gusta lo de los plazos
y simplemente apuntar en el tema de la suspensión un punto de contacto. Y un punto de contacto es ya el tema de la suspensión, lo que se introduce en la ley de amparo es que no procederá en contra de actos que permiten la continuación de conductas relativas a la procedencia de recursos ilícitos. Entonces, ¿te estás refiriendo a los comprobantes fiscales o solamente a la ley PIORPE? Esa parte. Y bueno, y el tema, como dice Oscar, ¿no? De las resoluciones definitivas, que Mel y yo coincido contigo en el sentido de que, bueno, podrás seguir pidiendo su reconsideración y luego viene el amparo indirecto, ¿no? Que será el caminito. Que no sé, Oscar, si tú consideras que ese caminito pues sí, se elimina, ¿no? Con estas reformas a la ley de amparo. Lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista, la reconsideración, como es discrecional, creo que si hay un crédito fiscal firme que no fue recurrido, como medio excepcional podríamos acudir directamente al amparo, y creo que por ahí tendríamos más elementos de defensa. Aunque ya esté consentido. Sí, porque aquí harías valer cuestiones de procedimiento. Digo, se vuelve un poco más compleja la defensa, pero vamos a tener que hacer uso pues, de todos los argumentos para tratar de subirnos al ring, argumentando a lo mejor cuestiones oye, pues nunca me fue notificado. Son varios temas que tenemos que ir analizando ya de manera muy particular. Pero digo, lo veo cuesta arriba, pero no lo veo todavía que estemos acabados, ¿no? En este tema. Coincido. Meli, ¿tu perspectiva sobre esto? Sí, ahorita coincido plenamente con lo que está diciendo Oscar. Creo que vamos a utilizar cada vez más el amparo. No sé qué vaya a pasar con la nueva corte, no sé qué vaya a pasar con todo lo que está sucediendo en el Poder Judicial, ¿no? Pero sí, ¿No crees, definitivamente, Melissa, que le están apostando a eso precisamente, a claro, ganar a que la nueva lleguemos ahí, corte? O sea, llevarnos ahí y que claro, el criterio. Me preocupa mucho declaraciones por claro. parte de miembros de la corte diciendo que en materia fiscal no es una cuestión de derechos humanos, ¿eh? Así es, y que el principio de retroactividad de la norma les está valiendo gorro, o sea, sí es peligroso lo que está pasando, pero a eso nos van a llevar, a amparos. Incluso con desafíos tan importantes como que han anticipado la posibilidad de revisar asuntos ya con cosa juzgada, ¿no? Que dices, oye, esto es un territorio extremadamente extraño, ¿no, Domingo? Sí, muy extraño en varios sentidos. Uno, desde el punto de vista de la defensa de la utilidad y el sentido de los medios de defensa. Ya platicaban ustedes que el recurso administrativo es una reconsideración de la autoridad. Incluso hay autores que hablan que es un derecho, que el ciudadano decide darle la autoridad para que la autoridad revise sus propios actos. Entonces, eso se está desnaturalizando. Pero también el fondo del amparo. O sea, realmente van a ser debates de legalidad. La mayoría de los argumentos que vamos a presentar van a ser de legalidad. Claro, ahí le echamos el 16 y adentro del 16 todo el debate de legalidad para decir que es un debate constitucional, pero realmente van a ser en materia fiscal medios de control de legalidad con un acceso un poco más complejo y como dice Oscar, me parece por lo tanto que las estrategias de defensa sí tienen que tomar en cuenta nuevos, nuevos horizontes. Y retomando un comentario que vi en el chat hace un rato sobre si la tesorería pone una tercera empresa, en fin, etcétera. Yo creo que la diversificación de la operación de las empresas va a ser casi un deber, el modelo de cumplimiento fiscal, porque si tienes una sola empresa con toda la operación, con todos los activos, con todo el patrimonio, con todos los contratos, sí te pueden asfixiar ante estas cuestiones complejas de acceso a la defensa y cuestiones de garantizar el interés fiscal,
con unas oportunidades tan remotas de acceder a la justicia. O sea, para mí sí claramente es una franca vulneración al acceso a la justicia el alargar tanto la posibilidad de acceder a la justicia en tratándose de actos de ejecución eh, y solamente a través del juicio de amparo, que como he dicho, pues no va a ser un juicio de amparo, va a ser un juicio de legalidad disfrazado a través del 16 constitucional. Gracias, Domingo. Bueno, señores panelistas, prácticamente entramos a fase de conclusiones. Vuestras conclusiones, Melissa de Alba, por favor. Definitivamente estamos en un panorama muy complejo para el contribuyente, muy favorecedor para la autoridad, pero pues también en estos panoramas complejos para nosotros que nos dedicamos a esto es todo un reto, ¿no? Y para la empresa definitivamente si ya cada vez más tiene que medir riesgos, pues definitivamente con esta reforma lo que le debemos, la consideración o la recomendación hacia el empresario es mide todavía más tus riesgos, porque cada vez es más complejo esto. Gracias, Meli. ¿Tus conclusiones, Toño Mendoza? Gracias. Fíjate que nos parece que estamos viviendo temas y épocas muy interesantes para efectos de la defensa. Muchos abogados, me incluyo, nos quejamos en el sentido de que estaban matando el tema de la defensa fiscal. Esto nos va a abrir un parangón muy, muy importante. No me gustaría, Gustavo, cerrar la plática sin tocar un punto adicional y que quiero dejar sobre la mesa, ya tú decidirás si lo desarrollamos o no, que para mí es la disposición constitucional que va a poner a prueba a la Corte y que a partir de ahí, por su sesgo tan importante y tan claramente inconstitucional, poder definir un futuro muy próximo de fiscalización. Y me refiero al 30 bis. Me refiero al 30 bis que va en el tema de plataformas, que va al tema de una revisión permanente en tiempo real al acceso a la información de las plataformas. Esto me preocupa bastante porque pues, rompe con lo dispuesto por el 16 constitucional, claramente, es una apertura y además deja en manos de la propia autoridad el establecer a través de reglas de resolución miscelánea qué información es la que puede solicitar esta. Me parece muy importante porque en el momento dado que pudiera validar la constitucionalidad la Corte de esta disposición, va a querer aplicarlo a otros regímenes y a otras modalidades sin necesidad ya de entrar a los temas del 42, visita domiciliaria, nada. Y yo lo veo todavía más riesgoso para cerrar mi comentario que la siguiente sector que está altamente digitalizado es el bancario, ¿sí? Y ahí ya estaríamos hablando de una consecuencia todavía más trascendental. Esa es mi opinión, Gustavo. Y que además implicaría una reconformación del artículo 16 en toda su extensión, que contiene una verdadera constelación de derechos de protección de datos personales, confidencialidad, privacidad, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y sería gravísimo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Toño. Domingo, ¿tus conclusiones? A ver, las voy a orientar a tres puntos de vista. El primero es nuestro deber en la práctica de la abogacía y en la práctica de la defensa del contribuyente, en donde parece frase motivadora, pero resiliencia es la palabra. O sea, la neta sí nos tenemos que readaptar y reconfigurar nuestras estrategias de defensa, como ya comentaba Oscar, como comentan todos. Sí me parece, de hecho al rato tengo una reunión con un cliente, por ejemplo, el mapa de toma de decisiones para el cliente pues es diferente. O sea, hoy mi cliente me dice, es que, ¿qué me aconsejas tú? Hijo de la chingada, pues está complejón. Entonces, es un árbol de decisión para que vayan entendiendo consecuencias, porque el día de hoy, ¿qué le puedes aconsejar? Así frontalmente, bueno, doy un poquito de contexto. Acabamos de cerrar un acuerdo conclusivo parcial. Entonces, la decisión va a ser esperar el crédito fiscal y litigar o acogerse al transitorio de ley de ingresos y mejor autocorregirse sin recargos ni multas. Esa es la decisión a tomar. Y yo pienso para mis adentros, yo le voy a recomendar
defenderse, o sea, entonces, me parece que el tema de la resiliencia y de cómo readaptarnos, eso va a ser bien importante. Esa es una primera reflexión. De cara a la profesión, tenemos que evolucionar y acompañar con mejores decisiones a los clientes. Y como decía Meli, el tema preventivo, el tema del compliance, el tema de los modelos de cumplimiento, reforzarlos. Mi segunda reflexión es política, un poco en el sentido que reflexionaba Marco Antonio. Sí me parece que son elementos de avance, de consolidación de un régimen. Y no lo digo en términos despectivos, ¿eh? Es un régimen político que está gobernando en este momento en México y que cada vez alinea más los elementos para que el poder del Estado pueda ejercerse de manera más sólida. Y ahí me lleva a mi tercera preocupación, que es la extorsión y el incremento en la corrupción. Eh, eh, Estamos en un Zoom, no creo que está grabando, no me importa, porque además estamos en un ejercicio libre de nuestro colegio de abogados, pero sí me parece que varios hemos tenido conocimiento de ofertas que le hacen al empresario y que el empresario termina aceptando porque dices que aquellos me dan más certeza que tú, cabrón. O sea, tú domingo me estás diciendo que atienda la facultad de comprobación, que nos subamos a un acuerdo conclusivo y que vayamos a un juicio. Y aquí me están diciendo que con tanto más cuánto, mañana se arregla el asunto y se acabó la historia. Todo esto es un caldo de cultivo también favorable a estas prácticas indeseables que lamentablemente suceden en nuestro país y eso sí me inquieta. Justo la semana pasada recibí a un cliente que me dijo pues que le hicieron una oferta indecorosa e igualmente me decía, ¿qué hago? Pues tú decides qué hago. Yo siempre lo que digo es, si decides por allá, ya no soy tu abogado, tú verás cómo le haces, pero ¿qué, qué vamos a hacer ante esta presión? El día de hoy, el empresario claramente piensa que la defensa fiscal ya se acabó en este país. Del otro lado se han de estar sobando las manos quienes tienen un sistema de valores más relajado, pues porque precisamente estos fenómenos que se han dado en facultades de comprobación o incluso en devoluciones se pueden fortalecer y ahí es donde me parece que en nuestra práctica tenemos que fortalecernos un poco más. Paradójicamente, ahora resulta ser que es más cómodo tener clientes multinacionales cuyos códigos de ética no les permiten entrar a prácticas corruptas que a la empresa familiar que no duerme el empresario y dice, pues caray, aunque no es lo que yo preferiría, pues es el camino que me dan y buenas noches. Serían mis conclusiones. Gracias, Domingo. Rodrigo, vuestras conclusiones. Híjoles. Todo lo que dijo Domingo, sobre todo lo último, lo reitero. Segundo, y para no reiterar aquí y no ser repetitivo. Segundo, el nombre del juego en el acompañamiento con nuestros clientes o nuestros asesorados es, y yo quiero hacer énfasis en el tema de compliance y de preparación. En el último año, en lo personal, su servidor ha estado muy insistente con distintos tipos de clientes en que debemos estar los abogados hablando de temas de solicitud de devolución desde el primer requerimiento que se le hace a la empresa. Porque desde ahí ya empieza todo el procedimiento, ya nos lo dijo en la sentencia la ministra Batres, que ahí empieza. Igual en un tema de revisión, en un tema de una revisión, desde el orden de visita, para aquellos que no lo hayan hecho, deben de tener al abogado pegado junto con el contador. Y por último, quinta llamada para los contribuyentes. Quinta llamada, materialidad, materialidad, materialidad. Pruebas, trazabilidad, preparación. Creo que ha sido todo lo que han dicho mis colegas, de nuevo, me sumo, pero yo hago énfasis a los que están aquí presentes en pruebas. No es inventarnos cuestiones, es documentar los actos, documentar los hechos que se puedan y tenerlos a la mano, ¿no? Eso sería todo, Gustavo. Gracias, Rodrigo.
Tus conclusiones, Óscar Álvarez del Toro. Bueno, igual que Rodrigo, comparto las opiniones de todos mis compañeros y compañeras. Y una última reflexión. Creo que estamos en un momento, y lo decía Domingo, en donde como abogados nos exige un litigio más técnico y estratégico, ¿sí? Ya no es un litigio de librito. Tenemos que analizar cada caso en particular y ver las medidas y también actuar con prudencia porque va a haber momentos en donde le vamos a tener que decir al cliente, ¿sabes qué? Tu riesgo es este. ¿Estás dispuesto a afrontarlo? O en todo caso pues hay que corregirse, ¿no? Entonces tenemos que ser congruentes en eso, pero creo que como abogado, pues están todavía abiertas las posibilidades a obtener resoluciones en legalidad sin llegar a la corte eh, para beneficio de los contribuyentes, ¿no? Y creo que hoy más que nunca va a ser muy importante esta comisión para que constantemente estemos nosotros compartiendo experiencias y resultados y temas de cómo nos ha ido en los litigios y en interpretaciones. Gracias, Óscar. Bueno, yo creo que si hay un campo jurídico en el que estamos acostumbrados a los cambios es exactamente el campo del derecho tributario, es extremadamente dinámico. Esta reflexión que nos regalaba Domingo respecto a de la resiliencia como virtud, dijeran en el horizonte español la longanimidad, que es la grandeza de ánimo para enfrentar los desafíos, yo creo que es más que pertinente ahora y evidentemente ya hemos afrontado cambios y fuertes vulneraciones y quiebres al sistema de garantías del contribuyente del gobernado. Simplemente es curioso, dicen, oye, mataron el amparo fiscal. En realidad el amparo contra leyes fiscales ya no había matado la corte que se fue, ¿eh? Ha habido un progresivo debilitamiento de los grandes principios y relativización de los grandes principios constitucionales tributarios. De hecho, nos acostumbramos un poco a eso y a pesar de ello, ha salido la defensa fiscal adelante. Yo tengo bastante fe en que esto habremos de encontrar los caminos y las alternativas. Convengo con Rodrigo en que queda un gran sabor al horizonte penal del famoso Gunther Jacobs en Alemania cuando decía que hay ocasiones en que el Estado alinea los astros en contra de lo que detecta como enemigo, ¿no? En este caso pareciera ser que es el empresario y el contribuyente, pero sin lugar a duda ejercicios académicos como este que nuestros excelentes panelistas y todos los asistentes a esta sesión han aportado y la reflexión conjunta y co-creación creo que son parte de los caminos que nos van a llevar a mejores horizontes. Agradezco enormemente a nuestros panelistas de lujo, a Melissa, Domingo, Toño Mendoza, Óscar Álvarez del Toro y Rodrigo Cervantes Medellín por haber estado en esta excelente sesión, en este panel. Y le pediría a nuestra vicepresidenta Mayela Landero si nos puede honrar con cerrar esta sesión. Adelante, May. Muchas gracias, Gustavo. Qué honor. Felicidades también para ti. Siempre la Comisión de Derecho Tributario ha sido muy dinámica y bueno, cómo no, con tanto tema tan álgido, tan complejo en estas fechas, pero coincido en que no debemos pecar de falso optimismo, pero tampoco debemos ser fatalistas, ¿no? Yo creo que hay materia, justamente como ya bien lo comentaste, siempre hemos encontrado los caminos. Y como decían al principio, ¿no? Esto es un reto, esto amerita buscar otras alternativas para salir a la defensa fiscal y la defensa de los derechos de los contribuyentes, ¿no? Obviamente cada uno en sus trincheras, ¿no? El debido pago de los impuestos, pero como bien dijo Rodrigo, quinta llamada para la materialidad, ¿no? Que creo que esa es la moraleja de esto y también un poquito ya más encaminado al tema penal. Felicidades a todos los panelistas por sus excelentes comentarios, por la reflexión y el debate que se abre. Pues no me queda más que concluir esta sesión tan buena, tan deliciosa, de una vez más de la Comisión de Derecho Tributario. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Excelente día. Gracias. Buen día. Excelente día. Gracias por acompañarnos. Bye. Hasta pronto. Gracias. Bye. Hasta luego. Abrazo. Gracias.